¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Héctor Daniel Espinosa Velázquez, soy alumno de la Facultad de Ingeniería del Colegio de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Este video es para presentar el tema de flujo de fluidos y la ecuación de Bernoulli. A continuación procederé a realizar la explicación de mi siguiente infografía. Como se había mencionado anteriormente, el tema es flujo de fluidos y la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación de Bernoulli nos permite relacionar diferentes propiedades de los fluidos como la presión, la velocidad y la energía, esto con el fin de poder diseñar y analizar sistemas hidráulicos de manera eficiente. Como primer punto tenemos la tasa de flujo de fluido y la ecuación de continuidad. Esta ecuación de continuidad nos permite cuantificar el movimiento de un fluido, ya sea en términos volumétricos, másicos o de peso. En ella podemos aplicar algunos factores de conversión para asegurar que el sistema del caudal sea el adecuado. Como punto número 2 tenemos los tubos disponibles comercialmente que se utilizan para diferentes cuestiones, las cuales se verán más adelante. Existen diferentes, como por ejemplo el tubo de cobre tipo K, que es resistente, grueso en cuanto a su composición. Tiene un costo elevado y se usa en alta presión y tuberías subterráneas, como por ejemplo de agua o de algún tipo de otro fluido. Tenemos el otro tipo de tubería de cobre, la cual es tipo L. Tiene un grosor intermedio, tiene un costo menor. eh, es usado para agua potable y climatización. Tenemos el siguiente de PVC, el cual es un polímero, lo cual lo hace más barato, fácil de instalar y por supuesto más ligero. Este es ideal para drenaje, para sistemas de drenaje que se utilizan para uso residencial. Como siguiente tenemos el fofo de hierro fundido, que es muy resistente y durable. Tiene un uso de agua potable y alcantarillado. Como el siguiente punto es galvanizado, el cual es un tubo metálico. Es un tipo de tubo más económico. Es recubierto por zinc y está presente en instalaciones de agua antiguas que en la actualidad ya no se utilizan. Después tenemos el Thermoplus, el cual es flexible, ligero y normalmente se utiliza para sistemas de agua, como por ejemplo el sistema de las regaderas o de los tinacos que se utilizan para el uso diario del agua. Em, Su instalación es sencilla, ya que se une a través de una termofusión. Como tercer punto tenemos las velocidades de flujo recomendables en tuberías y ductos, que va ligado al anterior que ya se había mencionado. Em, en este caso, para las tuberías de agua potable se utilizan tuberías pequeñas hasta 5 metros sobre segundo en tuberías grandes. En cuanto al uso de drenaje o aguas residuales, se utiliza de 0.6 a 2 metros sobre segundo para evitar de sedimentos y garantizar autolimpieza, ya que si dejamos con un ángulo mayor a la tubería, entonces el fluido iría más rápido dejando los restos o los desechos atrás y eso afectaría al sistema de tuberías. Sistemas de tuberías de procesos industriales depende mucho del fluido, ya que puede ser aceite, al igual que agua o cualquier otro compuesto que se utilice dentro de la industria. Y generalmente la velocidad que se utiliza es de 1 a 4 metros sobre segundo para líquidos y de 10 a 20 metros segundo para gases, como por ejemplo el vapor. Como punto número 4 tenemos las velocidades de flujo recomendables para sistemas especializados, en lo cual aquí ya implica un poquito más dependiendo del sector en el que se vaya a utilizar las tuberías y por ende son diferentes fluidos. Como por ejemplo tenemos un sistema de calefacción y de agua caliente sanitaria.
el cual viaja de 0.6 a 1.5 metros sobre segundos en tuberías de cobre o esto para evitar ruidos y golpes de ariete. En cuanto a sistemas de combustible, ya sea gas o petróleo, se utiliza una velocidad de 1 a 3 metros sobre segundo cuando se trata de líquidos em, y de 20 metros sobre segundos cuando son gases. Esto dependiendo de la viscosidad y presión del fluido que se vaya a utilizar en este sector. Como siguiente punto tenemos los sistemas químicos o corrosivos. Aquí ya entramos un poquito más a los compuestos químicos que se utilizan en diferentes productos. En este caso, la velocidad que se utilizará sería de 0.3 a 1.5 metros sobre segundos para evitar la erosión y mantener una seguridad química para que no vaya a afectar la composición del fluido. Como último punto tenemos el sistema de refrigeración industrial, el cual debe de ir de 1 a 2.5 metros sobre segundo. Esto para asegurar una buena transferencia térmica y evitar una caída de presión excesiva. Estas velocidades se ajustan según el tipo de fluido, como ya lo había mencionado anteriormente. Es por ello que es importante tomar esto mucho en cuenta, ya que no todos los fluidos tienen las mismas propiedades y Mm, como punto número 5 de la infografía tenemos la conservación de la energía, la cual es representada a través de la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli mm, explica que la suma de la energía de presión y la energía cinética, al igual que la energía potencial, se mantiene de manera constante a lo largo de un flujo. Y aquí tenemos la ecuación de Bernoulli, la cual nos dice P sobre PG más V al cuadrado sobre 2G más Z es igual a una constante. Acá tenemos la interpretación de cada una de las variables, donde P es presión del fluido, la P minúscula es densidad, la letra V densidad de flujo, Z es la aceleración de la gravedad y no, perdón, G es la aceleración de la gravedad y Z es la altura o la energía potencial en la que se encuentra el recipiente del fluido. Esta ecuación la veremos un poquito más a detalle a continuación. Bueno, pues aquí tenemos el punto número 6, el cual es la interpretación de la ecuación de Bernoulli. Como se había mencionado anteriormente, indica cómo la energía del fluido es distribuida entre presión, velocidad y altura, mostrando que su aumento en ellas provoca la disminución de otra para conservar de esa manera la energía total. Como punto número 7 tenemos algunas de las restricciones de esta ecuación. Y bueno, hay que tomar en cuenta que esta ecuación solo se aplica a fluidos ideales que son incompresibles y con flujo estable. ¿Con eso a qué nos referimos? A que solo aplica, en que no se aplica en gases, ya que los gases son un fluido compresible y por ejemplo, el agua, el aceite son fluidos incompresibles. Em, ya que estos tienen un flujo estable a lo largo de una línea de corriente sin considerar energía externa como por ejemplo en las bombas o en las turbinas. En el punto número 8 tenemos la aplicación de la ecuación de Bernoulli. Y bueno, como se había mencionado anteriormente, la ecuación de Bernoulli nos permite considerar diferentes propiedades del fluido, lo cual nos ayuda a determinar el tipo de tubería, al igual que la velocidad a la que debe de ir el fluido. Y acá está un claro ejemplo en que, por ejemplo, las tuberías de agua potable deben ser de tuberías pequeñas y deben de viajar de 1 a 3 metros sobre segundos, y cuando son tuberías grandes deben de viajar a 5 metros sobre segundo. En cuanto a drenaje o aguas residuales, deben de ir de 0.6 a 2 metros sobre segundo.
Esto para evitar sedimentos y garantizar autolimpieza. Em, Como punto número 9 tenemos los tanques, depósitos y toberos expuestos a la atmósfera. Esto es más común en sistemas industriales de diferentes empresas, como por ejemplo en alimentos, cuando se trata de almacenar, por ejemplo, jarabe, se me ocurre para la mermelada, se utilizan ese tipo de depósitos. Em, la presión entre de estos depósitos en la superficie del fluido es igual a la atmosférica. Esto simplifica los cálculos de la velocidad y del flujo mediante la ecuación de Bernoulli, lo cual nos permite determinar la salida del fluido en función de la altura del líquido y el diseño de la tobera, lo cual hará que el fluido o el contenido que se encuentra ahí esté en unas condiciones más aptas para su uso. Em, Como punto número 10 tenemos los ambos puntos de referencia que están en la misma tobera. Acá tenemos un claro ejemplo de la imagen. Eh, esta aplicación se utiliza para comparar dos puntos dentro de un mismo recipiente, en la cual la ecuación de Bernoulli nos permite analizar las condiciones en las que se encuentra el fluido en esos puntos en específicos del recipiente, lo cual nos facilita un análisis de pérdidas de energía cuando se trata de cambios de diámetro dentro de la tubería y el comportamiento del fluido a lo largo del conducto en el que se encuentra. Como punto número 11 tenemos las elevaciones de ambos puntos de referencia cuando se encuentran en la misma altura. Em, para esto hay que considerar que la ecuación de Bernoulli nos simplificará y nos permitirá relacionar directamente la presión y la velocidad del fluido entre estos puntos, lo cual nos facilita los cálculos del flujo en tuberías horizontales. Como punto número 12 tenemos el medidor Venturi, el cual es un dispositivo que nos ayuda a medir el caudal de un fluido mediante la diferencia de presión y la sección ancha y la sección estrecha de un conducto. Em, Este medidor se basa en la ecuación de Bernoulli. Al aumentar la velocidad en el estrechamiento, la presión tenderá a disminuir y nos permitirá calcular el flujo del fluido correspondiente. Como último punto tenemos el teorema de Torricelli, el cual establece que un fluido que sale de un orificio desde un depósito abierto a la atmósfera tendrá una velocidad de salida igual, em, que lo hará alcanzar un cuerpo en caída libre desde un mismo punto de altura. Y acá tenemos la ecuación de Torricelli, donde h es la altura del fluido sobre el orificio, g es la gravedad, em, y como referencia de esta ecuación nos permite calcular la velocidad de salida y el caudal de los tanques y los depósitos, lo cual nos ayudará a tener un mejor análisis dentro del sistema hidráulico. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Agradezco mucho su atención.